Minutos, largo y extenso nuestro diálogo con el profesor Fernando Vargas Kemba, pero con un análisis que deja a nuestros seguidores y nuestros oyentes muy importante sobre la dura situación a la que se enfrenta precisamente nuestro país. La moción de censura al ministro de Defensa después de este bombardeo allí en el Chocó. Regresamos a Bogotá y retomamos información a esta hora porque tenemos el Twitter que envió ayer la alcaldesa mayor de Bogotá en horas de la tarde. Me duele en el alma el asesinato del subteniente Juan Pablo Vallejo, un hombre joven, un ciudadano ejemplar, un servidor público admirable, asesinado mientras cumplía con su deber de combatir la criminalidad. A sus compañeros y a su familia, mi afecto y solidaridad. Es precisamente este gran hombre, Juan Pablo Vallejo, que ha perdido la vida aquí en los Cerros Orientales de Bogotá. Saludamos al concejal de Bogotá, Andrés Forero, de la bancada del Centro Democrático en el Consejo Capitalino. Concejal, muy buenos días, bienvenido a la información del CIA Noticia Fin de Semana. Carlos, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos oyen hoy, sábado 9 de octubre. Pues tenemos que abrir y decir esta información de Bogotá, destacando esta, que fue la noticia de la tarde anterior. Sobre el mediodía se presenta este hecho allí en los Cerros Orientales. Ya veríamos, y era lo que estaban adelantando precisamente estos uniformados, el seguimiento a estas bandas criminales. Y volvemos a la misma retórica de siempre, concejal. Cifras, percepción, inseguridad, realidad, bandas criminales. ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Y qué concepto le deja lo sucedido en la tarde de ayer, precisamente allí sobre los Cerros Orientales, que cobra la vida de este integrante de la Policía Nacional? Pues Carlos, pues yo creo que esto se une a dos episodios que también fueron bastante dramáticos que se presentaron en esta semana. Acuérdate que habían asesinado a dos jóvenes deportistas, uno en los Cerros Orientales, otro en plena ciclorruta de la calle 26. Y pues el día de ayer tuvimos que llorar la muerte de Juan Pablo Vallejo, subteniente de la policía, que pues perdió la vida asesinado en medio del cumplimiento del deber, como tú lo señalas, en un operativo que se estaba adelantando en los Cerros Orientales, y pues que para nosotros en el Centro Democrático pues es doblemente doloroso. Pues primero porque cualquier miembro de la fuerza pública que pierda su vida en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales pues es muy doloroso, pero al mismo tiempo porque era el hermano de uno de nuestros representantes a la Cámara, el representante a la Cámara por Risaralda, Gabriel Vallejo. Y obviamente pues eso que ya es doloroso per se, independientemente de quién sea el policía, pues hace que para nosotros pues tenga un dolor especial por el tema del vínculo fraterno que lo unía con Gabriel, que es amigo de varios de nosotros. Entonces pues yo creo que la alcaldesa salió un poco antes de tiempo a decir que supuestamente estaban mejorando las cosas en el país, en la ciudad, perdón, porque además pues no lo sabemos a ciencia cierta, Carlos, porque la alcaldesa de manera un poco injustificada a mi juicio decidió cambiar la fecha de entrega de las cifras de delitos de alto impacto en la ciudad. Antes estaba entregando a los 5 días de iniciado cada mes y ahora lo está haciendo en el día 15. Es decir, nosotros todavía no podemos verificar lo que ella nos había señalado de que supuestamente teníamos una reducción de los homicidios en la ciudad, porque pues hasta el día de hoy no conocemos las cifras, Carlos. Entonces no sabemos si efectivamente están bajando, si han dado de resultado algunas de las estrategias que están implementándose, o si sencillamente pues es otra vez un tema de carácter mediático de parte de la señora alcaldesa Claudia López. Concejal, eso, como decíamos, se volvió pan de cada día en Bogotá. Recobra importancia por, digamos, ser miembro de la policía, pero aquí se asalta, se roba y se agrede. Se violenta la vida de los capitalinos, de los bogotanos. Consejos de seguridad van y vienen. Ruedas de prensa van y vienen. ¿Qué le dicen a ustedes, como concejales de Bogotá, las autoridades, digamos, desde el punto de vista del general Eliezer Camacho, el comandante de la Policía Metropolitana?
¿Le han contestado a usted personalmente? ¿Le han dicho de qué manera se están enfrentando? Porque aquí se habló de la organización por sectores de la capital de la República para contrarrestar precisamente este tema de inseguridad. Pero hay mucha gente en Bogotá que piensa que no se han visto los resultados, concejal. No, pues Carlos, yo creo que sí ha habido falencias de parte de la señora alcaldesa Claudia López, y sobre todo en la manera en que ella ha manejado la relación con la policía. Y hay un tema que a mí me duele mucho y que creo que explica en parte, obviamente no es el único factor, este es un tema que tiene muchas causas, es multicausal y que tiene que ser enfrentada de forma integral. Pero hay un tema que es sensible en algunas localidades en particular, y es la permisividad que ha tenido la alcaldesa Claudia López con los vándalos que se toman los portales noche a noche. Y eso no es solamente la afectación del patrimonio público que implica, sino que adicionalmente, Carlos, esas noches en las que los vándalos pues deciden hacer de las suyas, la alcaldesa pues no hace un ejercicio de inteligencia, no trata de identificar a través de drones quiénes están destruyendo el patrimonio para después judicializarlos y pues llevarlos ante la justicia. Pues, ¿qué ocurre? Que tienen que ser desplazados varios policías, varios cuadrantes. En el caso de Suba, hablaban prácticamente del 30, 35%, 40% de los cuadrantes que tienen que desplazarse, hacerse cargo de esa situación de orden público, dejando desprotegidos los barrios de la ciudad y pues dejándole un poco el campo abierto a los delincuentes para que hagan de las suyas. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que depende prácticamente de la voluntad política de la alcaldesa, pero pues hemos visto que ella a veces está más preocupada de los vándalos de la primera línea que de los residentes de las inmediaciones de los portales. Y eso, por ejemplo, yo creo que es un tema sensible y que a ciencia cierta está afectando la seguridad en la ciudad y que ella debería hacer algo al respecto. Por otro lado, entendiendo este déficit de pie de fuerza y que eso no se lo podemos achacar estrictamente a la alcaldesa, sí el tema de los portales que disminuye realmente la capacidad operativa de la policía, pero el tema del déficit de pie de fuerza pues es un tema crónico y que se agudizó por una sentencia que permitió que salieran algunos policías antes de tiempo y obviamente pues eso afectó la disponibilidad de hombres y mujeres de la policía. Pero eso, por ejemplo, el transministro de la Defensa ha tratado de enfrentarlo y pues se ha comprometido con la llegada de cerca de 4.000 efectivos policías adicionales a la ciudad antes de que termine el año 2022. De hecho, este año más o menos ya van a haber ingresado cerca de 1.500. Obviamente, pues eso ayuda. Yo siento que a pesar de que la alcaldesa trató de decir que eso no era una militarización, finalmente sí hubo una militarización. Cerca de 400 efectivos de la policía militar llegaron a la ciudad, obviamente con fines disuasivos, pero nosotros siempre pensamos que a pesar de que era una medida interesante, pues no era suficiente, en el sentido, Carlos, de que pues eso lo que hace es disuadir, pero se necesita inteligencia, se necesita un ejercicio más activo de parte de Claudia López en su calidad de jefa de policía de Bogotá para pues dar con las bandas delincuenciales, hacer los ejercicios de recabo de pruebas y poder finalmente desarticular a estos criminales. Algo además con lo que creo que ha fallado la alcaldesa y que pues creo que está recuperando un poco el rumbo con la llegada del nuevo secretario, es que ella no quería invertir más recursos de la ciudad en tecnología contra el crimen. Entonces ella no iba a instalar nuevas cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera. Y aparentemente pues está dando un giro en ese sentido. Yo creo que eso es algo positivo, pero pues se perdió casi 1 año y medio por cuenta de que la alcaldesa no quería seguir con la misma estrategia que Enrique Peñalosa. Pues es duro y más cuando hablamos de la pérdida de vidas y en una situación tan delicada. Sí, parece ser y siente uno que los cerros orientales, la circunvalar y varios sectores en la capital de la República ya tienen dueño propio y es la delincuencia y está sectorizada y quien llegue a entrar, como ingresaron ayer los uniformados, pues tiene digamos, esa respuesta inmediata por parte de la delincuencia. Rápidamente, concejal, quiero preguntarle por el plan de ordenamiento territorial, la socialización, el acompañamiento que se viene haciendo y su posición frente a este tema. ¿Siente usted que la comunidad capitalina ha copiado la convocatoria del Consejo de Bogotá? ¿Falta más conocimiento sobre el tema? ¿Y qué argumentación tiene usted al día de hoy para este plan de ordenamiento territorial? Pues varias cosas, Carlos. Yo creo que el ejercicio que ha tratado de hacer el Consejo es un poco de suplir la falta de participación ciudadana que hubo en la construcción de ese proyecto por parte de la administración de Claudia López.
Acuérdese usted, ha estado siempre tan pendiente de los temas de Bogotá, como Claudia López, siendo candidata, se opuso al plan de ordenanza territorial de Peñalosa y le puso toda clase de trabas porque decía que no había sido construido de la mano de la ciudadanía y que le faltaba participación ciudadana. Y vea usted cómo pues predicar es tan fácil, pero una vez que está en el poder ella no cumplió ni siquiera con esa participación que ella decía que era pobre de Enrique Peñalosa. Según las cifras de la Secretaría de Planeación, había un 30% menos de participación, Carlos, en la construcción del POT de Claudia López, ella que tanto cuestionó a Enrique Peñalosa y que, insisto, presionó para que se hundiera supuestamente por falta de participación. Y le decía que el Consejo está tratando de suplir esa deficiencia de origen, esa deficiencia genética que tiene este proyecto de Claudia López, y por esa razón el presidente de la comisión pues decidió que hubiera recorridos por 4 zonas de la ciudad. Hubo una en Usaquén, hubo otra en Ciudad Bolívar, hubo otra en Antonio Nariño y otra en la localidad de Teusaquillo, donde pues básicamente lo que se buscaba es que la ciudadanía pudiera participar, lo que no había podido participar durante la construcción del POT de Claudia López. Y lo cierto es que hemos visto que la ciudadanía está muy inconforme, Carlos. O sea, yo prácticamente no he visto a nadie en todas esas sesiones que salga a defender y salga a decir que está de acuerdo con el POT de Claudia López. Es posible que ella, que tiene creo mayorías en el Consejo de Bogotá, pues termine sacándolo a la brava, pero va a ser en contra de la voluntad de la ciudadanía. Usted ha visto que hemos hecho denuncias de distinto tipo, de distintos concejales, pues hemos denunciado, por ejemplo, que en algunos barrios residenciales, y esto pues hay que aclararlo, no es en todos, es en algunos, pero pues yo por eso he definido claramente de qué barrios residenciales se trata. Pues Claudia López y la señora Jaramillo van a permitir la localización de bares, moteles y discotecas de hasta 500 metros cuadrados. ¿En cuáles barrios, por ejemplo, Carlos? En La Alhambra, en La Castellana, en Bella Suiza, en Usaquén, en Normandía, en Engativá, en Polo, en Barrios Unidos, en Chico, en Chapinero, etcétera, etcétera, que obviamente pues eso tiene pegado del techo a los habitantes y residentes de esos barrios. Por otro lado, pues hemos señalado que se está rompiendo con un proyecto que databa de la década de los 60 del siglo pasado y que es un proyecto que incluso hay quienes señalan que es más importante para la movilidad de la ciudad que el propio metro de Bogotá, y es la construcción de la LO, que la alcaldesa la está rompiendo y que pues básicamente está dejándola inconclusa, y no solamente no es que ella no la vaya a hacer, sino que sencillamente está evitando que en los próximos 2 años cualquier alcalde lo pueda adelantar. Y obviamente pues eso es muy complicado, que es la avenida longitudinal de Occidente, y que básicamente está condenando la inmovilidad a todas las localidades del sector occidental de Bogotá, Azuba, Engativá, Kennedy, Fontibón, etcétera, etcétera, y que pues de un plumazo, sin ninguna justificación técnica, Carlos, pues la alcaldesa por razones políticas está acabando con ese proyecto. Por otro lado, pues hemos visto el tema de que Claudia López pues está metiéndose hasta en el tipo de vivienda que se puede construir en la ciudad, entonces ya no va a permitir que se hagan apartaestudios, no va a permitir que se hagan construcciones de menos de 2 habitaciones, y eso pues puede haber un debate a propósito del tema de las viviendas de interés social, ¿cierto? Eso puede tener sentido, o mejor dicho, yo a pesar de que no comparto y creo que puede terminar siendo contraproducente la medida de la alcaldesa, pues bueno, eso es un debate válido. Pero lo otro sí me parece un despropósito completo, Carlos, porque está limitando las capacidades, las oportunidades de vivienda a los jóvenes, a los recién casados, a los divorciados, etcétera, etcétera. Le está diciendo que por norma solamente se pueden construir edificios, o mejor dicho, apartamentos o viviendas de más de 2 habitaciones. Eso también es un despropósito. Hubo otro artículo complejo, que es el 132, donde se le impone a los ciudadanos, pues básicamente la responsabilidad de velar por el tema de sus andenes, de los andenes que están colindantes a sus predios, y en ese sentido, pues la administración no ha sabido dar una explicación clara. Y sobre todo, Carlos, con lo que hemos visto en la ciudad, imagínese usted entonces, después de lo que ha ocurrido en los alrededores del Portal Américas, entonces la alcaldesa no ha sabido cuidar el patrimonio público y ahora van a tener que ser los vecinos los que paguen por los andenes que los vándalos han destruido y han utilizado como munición contra nuestra fuerza pública. Entonces hay muchísimas cosas, estas son solamente algunos botones de muestra de lo que es este POT en términos de despropósitos. Yo creo que este POT, Carlos, acuérdese de mí, si es aprobado como está, va a terminar encareciendo aún más
la vivienda en Bogotá, va a expulsar a los bogotanos de menores recursos, a el resto de la sabana, va a agudizar esa situación y obviamente pues va a afectar su calidad de vida porque pues usted sabe que es muy distinto vivir dentro del perímetro urbano de Bogotá que vivir fuera y tener que trabajar adentro. Entonces, me parece un despropósito y yo, pues si no hay modificaciones significativas, pues anuncio desde ya, Carlos, que voy a votar en contra de este POT y a favor de la ciudad. Concejal Andrés Porero, concejal de la bancada del Centro Democrático, gracias por atendernos en esta mañana de información y noticias del Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M. Y como siempre, un abrazo a la distancia, gracias por atendernos y gracias por estar siempre pendiente de los temas de Bogotá, concejal. Carlos, como siempre, gracias a ti, un gran abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos oyen y nuevamente a través de estos micrófonos manifestarle mi solidaridad a Gabriel Vallejo, ese buen representante de la Cámara que pues hoy está llorando a un policía de la patria y llorando a un hermano. Credibilidad.